En la presentación bien. Listo, entonces También, muy Laura. buenos días para todos. Gracias, Sofía. Muy buenos días. Mi nombre es Laura Jaramillo. Como ven ahí, pues el nombrecito. Normalmente me dicen Lau, trabajo pues para Iguay y el día de hoy les quiero compartir unos tips o un resumen que hice acerca de todo esto relacionado con las presentaciones. Espero les sirva mucho. Cualquier cosita me pregunta. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, equipo, entonces lo primero que les quiero contar es qué vamos a hacer hoy. Vamos a hacer todo un recorrido por el tema de planear discursos. Les voy a ir contando cómo yo voy desarrollando todo este tema para planear un discurso, para lograr conectarme con la audiencia, que para mí cada charla es un regalo porque alguien nos está transmitiendo conocimiento y nos está enseñando cosas. Y luego les voy a contar como herramientas que podemos usar, qué arsenal tenemos pues para poder lograr llegar a las audiencias. Entonces, para iniciar, quiero contarles acerca de esta frase que me parece muy chévere y dice, cualquiera que tenga una idea digna de ser compartida es capaz de dictar una charla potente. Esto para mí está muy relacionado a a cuando tenemos que hacer charlas ganadoras o presentaciones ganadoras, porque cuando uno confía en lo que está diciendo y le apasiona lo que está compartiendo, entonces logra transmitir eso a la audiencia y logra conectarlo. Entonces, cualquier cosa en la que creamos y hayamos pues documentado previamente, uno debe creer en lo que dice y se debe sustentar, es capaz de llevar adelante una charla y convencer a las personas. Más que convencer es transmitir un mensaje, dejar que ellos saquen sus propias conclusiones y de esta forma pues lograr, yo creo que siempre que en una presentación dejamos una pregunta, una certeza, estamos logrando llegar a las personas. Siempre también que tenemos una presentación, lo que buscamos es cambiar la visión del mundo de la gente, porque todos llegamos aquí creyendo, por ejemplo, que una presentación ganadora puede ser el mejor PowerPoint. Y aquí nos vamos a dar cuenta que tener la mejor presentación a veces no hace que la gente se conecte, es una gran cantidad de cosas que en conjunto logran atraer a las personas. También siempre que estemos en una presentación, ¿Cómo? ¿Qué dices? tendremos a entender que las ideas son regalos, siempre, tanto cuando vamos a transmitir una idea o cuando estamos aquí sentados recibiendo, tomémonos el tiempo para entender lo que la persona dice, porque es importante tu tiempo y mi tiempo. Entonces, siempre que vamos a compartir una idea o algo que nos apasiona, las personas merecen recibir de buena manera esto y nos están compartiendo algo de ellos. Esto es una decisión, esto no es una obligación. Entonces, siempre debemos recibimos un regalo, nos gusta, lo abrimos, lo entendemos, nos genera como esa emoción. Entonces hay que tomar todo este tipo de presentaciones a las que decidimos asistir de esa forma. Entendamos, abramos nuestra mente y demos toda nuestra atención. Y tus ideas en el cerebro de otra persona es porque a mí me parece muy chévere. Yo una vez estuve en una entrevista de trabajo y a mí me preguntaron, ¿tú qué cambiarías del mundo en general? Pues yo no soy mucho de política, pero yo le dije algo tan simple como que cuando una persona está entregando un folleto en la calle acerca de un apartamento que están vendiendo, un negocio que tiene, a veces uno no se toma el tiempo, que puede ser muy poco, de recibir, entender y si no te sirve, pues devolverlo o sencillamente pasar la voz. Tú recibes un folleto de una farmacia y llegas y vas para donde tus amigas y te dicen, ay, pucha, donde eh, tuviéramos una farmacia cerca, ¿sí? Y tú dices, ah, yo acabé de recibir, mira, si querés llamemos acá. Entonces las pequeñas acciones van haciendo que las personas cambien. Luego cuando recibí la retroalimentación, entonces dicen, qué bueno, porque entonces yo ahora cuando una persona se toma el tiempo de entregarme algo, lo recibo, lo entiendo, ¿cierto? Obviamente sí es de mi interés. Entonces miren que ese pequeño acto, esa pequeña idea, ya hace que las personas se sientan empatía y empiecen a mirar el mundo de otra forma.
Entonces nuestras ideas, nuestras historias, poquito, mucho, te quede el 1%, el 100, el 10, van a empezar a hacer en ti un cambio que si lo masificamos es chévere. Entonces, por aquí pues empezamos. Bueno, yo ayer que estaba pensando, terminando pues como de completar esta presentación, dije, ¿cómo hacemos un símil de lo que es una presentación? Entonces, a un nuevo lugar, ¿cierto? Estamos aquí, sabemos hacer presentaciones, todo está muy bien. ¿Cómo las llevamos a un segundo nivel? No mejor, no. Entonces, los vamos a llevar a un nuevo lugar. Cómo hago todo ese plan de ese viaje? Debo conocer ese nuevo lugar, ¿cierto? Entonces, tengo que entender qué quiero que se lleven de la charla. Entonces, ¿cuándo empieza este viaje? En este momento, cuando yo tengo el público nuevo y les estoy tratando de contar todo lo que quiero que ustedes se lleven. Y también me pregunto, ¿qué voy a dar? Experiencias, ideas, tips, checklists, un libro que me gustó mucho, recomendaciones. ¿Qué me voy a dar a mí? También me voy a dar la oportunidad de sentarme y pensar qué he hecho bien y qué tengo que mejorar a través de todo este tiempo. Y así encuentro un fundamento para editar una charla. Debo encontrar una razón. Por ejemplo, sí, equipo, yo le digo pues a las personas como con las que comparto equipo. Para mí esta charla es muy interesante y me pareció muy retadora cuando me llegó la invitación porque actualmente en el proyecto en el que estoy, la persona que es mi jefe, cuando me estaba haciendo la entrevista, llegó y me dijo, Lau, tienes unas herramientas muy buenas, me gusta mucho, me gusta lo que tú sabes, considero que tienes que mejorar en el tema, pues como de hacer presentaciones. Entonces me pareció súper retador enfrentarme a ese momento de decir, bueno, él tiene esa retroalimentación para mí, ¿qué voy a hacer yo de diferente para lograr hacerlo? Entonces esto se volvió un viaje donde yo trato de llevarlos a todo lo que yo me enfrenté para lograr transmitir mis ideas a través pues, de las presentaciones que obviamente pues están en construcción. Bueno, ¿qué debemos saber entonces? Todas las palabras importan, ¿sí? Debemos ser muy cuidadosos con las palabras que decimos, las historias que compartimos, unas le llegan a ciertas personas, otras les llegan a otras. Entonces debemos tener un guión claro, tratar, yo normalmente me grabo como qué ideas quiero transmitir y me voy escuchando y voy organizando. No es como de memorizar, en el caso pues de la charla que estoy dando yo, porque les estoy compartiendo pues temas de experiencia, pero en el caso que sea un tema muy técnico, tú puedes pues grabarte o escribir y leerlo y siempre te va a quedar lo que para ti es más importante y cuando tú transmites lo que a ti te generó más sentido, eso facilita la transmisión de la información. Entonces tratar de que no sea de memoria, sino como muy contado y hay que prepararse. Todas las presentaciones pues requieren una presentación. Nuestras ideas nos convierten en quienes somos, ¿sí? Siempre que estamos transmitiendo una idea sale nuestra esencia. Soy una persona alegre, soy una persona tímida, soy una persona que le tengo un poquito de susto a presentar en público. Entonces, al final, todo, cuando nos preparamos para lo que vamos a transmitir, es inevitable que nuestro ser se alinee con nuestro conocimiento y de esta forma logremos transmitir las emociones, los sentimientos, los pensamientos, las creencias y hasta las cosas pues que no nos gustan. Son espectadores, no atletas olímpicos. Viendo, sea claro, conciso y sea para, cuando le digo espectadores, es como para hacer la diferencia entre que un atleta olímpico toda la vida se ha preparado, todos los días se levanta,
le corre por las venas su deporte, es experto en lo que hace, y los espectadores somos personas que estamos desarrollando diferentes habilidades, que hoy me puede interesar un libro de ciencia ficción, pero mañana me interesa una serie, pero hoy quiero mejorar eh, cómo hacer, cómo hacer presentaciones ganadoras. Entonces, miren que todos estos temas no es diferente, es diferente cuando entendemos que nuestro público necesita un tiempo, un espacio para entender el tema. Y siempre en positivo. Siempre hay que procurar, hay que hablar en positivo, temas alegres, no tocar temas negativos, también porque sabemos que hay temas que se vuelven muy álgidos. Y recuerdo muy bien, tengo un amigo que está haciendo un curso para ser coach y me dijo que pues, tenía que buscar un ejemplo, ¿cierto? Para su curso. Y que se metió con un ejemplo de política y que se enfrascaron en el curso, en el ejemplo, y no logró transmitir que la gente se enfocara en la información que necesitaba, sino que la gente se enfocó en ese tema, pues ya sabemos que para los gustos los colores, así pues sería en la política, entonces él llega y dice, fue pucha, hay que pensar muy bien los elementos que voy a usar y también las emociones que pueden generar estos ejemplos en las personas. Entonces, buscar siempre temas como positivos, que hacer que sean alegres, que la gente se sienta tranquila. Listo. Bueno, y como les conté, cuando recibí pues esta retroalimentación, empecé a buscar si había alguna clave para planear un discurso y me encontré con esta línea argumental que llaman, que me pareció muy chévere. Entonces vamos a mirarla, la vamos a leer de abajo para arriba, que no tengo aquí, discúlpenme yo, la sé. Entonces vamos a iniciar con todo el tema de la introducción. Esto lo hago tanto cuando me siento solita a prepararlo, pues como ahora que ya estoy con ustedes. Entonces primero hay que pensar en una anécdota inicial. Cuando tú compartes historias a las personas, esto es una técnica que se llama storytelling, ayuda a que la gente se acerque, ayuda a que la gente te entienda, se conecte contigo. Y fácilmente cuando se acaba la presentación, la gente va a decir, ay, a esta pelada que le pasó lo de los pancartas o panfletos o brochures que le entregan a uno en la calle. O fácilmente vas a estar en la calle y vas a ver a alguien recibiendo y vas a decir, ay, mucha, si a esa persona le pagaron por eso, alguien tiene un negocio con una expectativa. Entonces, encontré que la mejor forma de la introducción era una anécdota inicial. No tiene que ser relacionada con el tema, preferiblemente, pero sencillamente puedes crear esa cercanía con las personas. Si no, soy muy contenta porque tenía un perrito enfermo y ya está súper bien, sí, porque mi hermana consiguió el trabajo que estaba esperando, sí, porque logré en el trabajo cualquier cosa. Entonces eso baja como un poquito la tensión y genera cercanía porque tú le estás compartiendo a la persona algo tuyo, no tiene que ser personal, sencillamente lo acercas y lo unes, ¿cierto? Entonces siempre tratar de pensar una anécdota inicial, si está relacionada con el tema, súper bien. Por ejemplo, ¿por qué es el chocolate? No sé. Ay, me pucha, no, es que resulta que un día me estaba comiendo un chocolate y entonces me cayó súper mal. Entonces tuve que ir al hospital y me di cuenta que era intolerante. Entonces, no, ya me tocó empezar a cambiar mi vida. Por eso decidí ser más responsable, entender bien por qué tenía este tipo de cosas. Entonces, para que vayan pensando en una anécdota, porque ahorita me gustaría que alguno conectara una anécdota con un tema. Listo, ahí les voy soltando tipsitos. Entonces, luego que tenemos como la historia, que hace la cercanía, que abre la presentación, saludar, cómo están, cómo amanecieron. Siempre este tema también acerca y ayuda a que la gente entre como en un espacio jovial. Entonces, luego, ¿por qué el tema importa? ¿Sí? El, el contexto equipa porque el tema importa puede ser algo muy personal, como lo que yo les conté ahora.
cuando a mí me llegó esta invitación, esta opción de poder, porque en realidad fue una opción, uno se postulaba, yo decía que no te enfrentarme a esa situación, ¿cierto? Que en este momento me está retando profesionalmente, cómo lograr transmitir, lograr llegar a las personas. Entonces miren que el por qué el tema importa no tiene que ser porque para obtener mejores trabajos o para ser más feliz o para llegar a ser una persona muy importante, ¿sí? El tema es importante, sino sencillamente hay un movilizador interno. Y yo creo que esos son los movilizadores más chéveres, porque fue pucho, cuando yo me cuestiono, y esto para mí es importante, yo quiero transmitirles a ustedes todas aquellas cosas que me ayudaron a acercarme un poco más en cómo tener esas presentaciones ganadoras, cómo lograr transmitir el mensaje. Entonces, ya luego de que sabemos por qué el tema importa, hay que buscar unos conceptos principales, ¿cierto? Que es como lo que les venía contando ahora. Hay que tener una idea y lo que vamos a ir viendo. ¿Listo? Mi audiencia, conectarme, qué debo hacer, qué no debo hacer, cómo me debo vestir, cómo no me debo vestir, acerca del tema, si es un tema de pronto que tenga alguna complejidad, que sería bueno aclararle a las personas, con ejemplos, siempre me parece muy bueno, o imágenes, ahorita lo vamos a ver. Entonces, entender como los conceptos principales y saber cómo los voy a transmitir, ¿sí? A dónde quiero llegar para poder entender el cómo. ¿Listo? Luego las implicaciones, ¿qué pasa con la propuesta? Entonces, yo les voy a compartir a ustedes estas presentaciones ganadoras, pero yo qué espero que pase. Al final, ¿cuál es el fin de la presentación? Entonces, yo voy a ser claro en qué estoy explicando y qué quiero que pase. Entonces, como al final lo que yo espero es que ustedes obtengan algunos tips para que tengan presentaciones ganadoras, asertivas, claras, limpias, agradables. ¿Sí? Entonces yo, como ya sé qué quiero que pase, entonces empiezo a validarles, les quiero compartir desde mi experiencia, desde mi vivencia, que es importante ser positivo, que es importante contar una historia, que me parece chévere cuando uno llega y el ambiente es positivo. Y conclusiones es llamadas a la acción, que es lo que les dije pues ahorita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una serie. Me parece súper chévere cuando durante las charlas que damos de las presentaciones ganadoras hacemos un ejemplo pequeño, ¿sí? O largo, pues según el tiempo que tengamos. De 10 minutos, por ejemplo, normalmente me gusta explicar el tema, ¿sí? Y darle a las personas, vamos a darles 10 minuticos para que ustedes realicen el ejercicio. Porque cuando las personas ejecutan, traen más fácil o adhieren más fácil el conocimiento y se conectan contigo. Entonces, cuando uno tiene una charla que es tanto tiempo netamente, así lo que llamamos hablado o catedrática, las personas deben volver o solitas ejecutar lo que aprendieron en la presentación para poderlo traer. Cuando sacamos un espacio de la presentación para ejecutar una acción, ayudamos a que la gente lo interiorice. ¿Sí? Todas las personas pues aprendemos de forma diferente, unos aprenden escuchando, otros viendo, unos escribiendo, listo. Pero entonces es bueno cuando hacemos un ejercicio durante la presentación, eh, porque ayuda a que la gente se conecte. Me gustaría, si alguien se quiere arriesgar, que pensara, que nos contara, no que nos contara un tema que importa, sino que piense en un tema que a él le importa y nos cuente una anécdota relacionada con él. Por ejemplo, a mí me gustó mucho esta película y por lo tanto me quise leer el libro. Entonces, no sé si alguien se arriesga a contarnos una anécdota de un tema que le importa y por qué lo tocó. Ayer no quita ahora. ¿A qué hora? ¿Sí? La Sergio, bueno, creo que no hay No, hoy. no tenemos candidatos, nadie se anima, pueden alzar la mano, pueden abrir su micrófono.
Listo, no hay ningún problema. Vamos entonces a continuar. Entonces ya hablamos de lo que es la línea argumental. Me espero que estén tomando notica. Esto les va a servir mucho. Pensar en una historia hace que ustedes se conecten y recuerden más fácil, porque esto me importa también ayuda a que cuando estén en la oratoria recuerden qué conceptos quiero dejarle a la gente, qué quiero que pase, qué implicaciones quiero que tenga esta presentación y cómo los voy a llamar a la acción. ¿Sí? Quiero que cuando hagan una presentación me llamen y yo les ayudo. Quiero que hagamos una juntas, quiero que hagamos una versión 2. Eso tiene múltiples colores y sabores, pero siempre tratar de que las personas queden o ejecuten la tarea en la presentación o queden con una después. Listo. Entonces, también les quiero dejar unos tipsitos de lo con qué tenemos que tener cuidado. Debemos tener cuidado con los temas duros. Todo lo que es fatiga emocional, cuando empezamos a batallar con este tema versus la idea, o sea, lo que les contaba ahora, cuando puede ser un tema, una conversación que se puede volver compleja, porque tu idea está muy cargada de una opinión personal. Sí, y entonces difiere un poquito del tema como de las personas. Esto pasa en la política, esto pasa como en los partidos, en, ¿qué partido? En el fútbol. Hay que tener mucho cuidado como con la religión, como con esos temas que se vuelven mucho también de percepción o de mi creencia. Entonces hay que tratar de que los ejemplos no lleguen como a ese punto. A no ser pues que tu presentación sea específicamente eso, pues, que es como complejo. Pero lo que procuramos es que mientras los temas no estén relacionados con esto, busquemos ejemplos, escenarios diferentes a estos temas que se vuelven un poquito complejos, la violencia, bueno, y como el problema versus solución también. La audiencia, esto nos cae súper bien equipo a lo que nos acaba de pasar. Solo se puede regalar una idea a una mente que esté dispuesta a recibirla. Ustedes como oradores sí, que están dando la charla, su energía, su pasión, todo lo que están dando, sí, no debe estar como quien dice, se me perdió la palabra en este momento, atada a que de las 30 personas, las 30 estén atentas o una sola o 5 o 10, ¿sí? Solamente las personas que quieren recibir la información lo van a hacer. No estamos obligados a lo imposible. Tú sencillamente genera esa semillita, comparte con tu emoción, con tu pasión, ¿sí? Y deja que sencillamente esa información haga lo que tiene que hacer. Si va a tocar a 10, va a tocar a muchos y va a generar valor. Si va a tocar a uno también, y si toca a los 30, pues maravilloso. Pero tenemos que partir de ahí. Mi energía, mi discurso, mi emoción, no puede partir de que la gente sí esté dispuesta, porque solamente quien quiere recibirlo, pues lo va a hacer. Entonces, sencillamente tú realiza tu trabajo con amor, con pasión y deja sencillamente que pase lo que tenga que pasar. Tamaño importa, reducir 2 veces para detectar lo importante. Eso fue lo que hablamos ahora. He identificado que cuando tenemos que hablar de un tema que de pronto sí es más técnico, como tú lo lees, sacas un primer entendimiento y de ese entendimiento sacas otro, pero validas que tu segundo resumen, que yo le llamo segundo resumen, esté atado al inicial. Porque a medida que tú vas haciendo resúmenes o minimizando la información, o sacando las ideas importantes, te vas quedando con aquellas ideas que tú dices, pues pucha, esto es lo que yo quiero transmitir. Todos los temas requieren que después uno realice un doble clic, una investigación. ¿Sí? Todos requieren que uno vaya un poquito más allá, una presentación. Si no estamos en un curso extenso, una presentación es como un abrebocas, un brochure, entonces hay que procurar que las personas se lleven como lo más importante y se conecten. Entonces me gusta mucho este tip. De no tener mucha información, unas diapositivas muy cargadas, llenas de letra, de pronto que la gente, ni uno como orador lo alcance a leer, ni la gente que está allá como que. Entonces, cuando hacemos ese doble resumen y dejamos solamente los temitas así que son claves, eso también ayuda a que la gente se conecte. Y una lista de verificación, ¿sí? Les voy a mostrar una lística de verificación que me encontré
realizando como una búsqueda en internet en todo este tema personal, que me parece chévere que lo tengamos en cuenta. Ya se les voy a mostrar, lo que les sirva es con todo el amor del mundo. Entonces, cuando lo voy leyendo, me ayuda como a saber que la presentación está tocando todos los temitas, ¿sí? O sea, que para mí son importantes. Ustedes pueden tener su propia lista de verificación, pueden adicionar, pueden quitar. Entonces, por ejemplo, este sí lo voy a hacer netamente leída, pero es para que veamos como la estructura. Entonces, se trata de un tema que me apasiona. ¿Qué emoción quiero evocar en mi audiencia? Yo puedo tener una charla como esta que es motivacional, inspiradora, donde yo les cuento lo que a mí me pasó, cómo logré superar este percance, pero puede haber una charla que sea más de tenemos una situación difícil, cómo vamos a ayudar a los animales, o vamos a hacer el carnaval de Barranquilla. Entonces uno tiene que tener muy claro qué quiere provocar en las personas. ¿Cuál es el objetivo de mi presentación? Siempre debemos tener un objetivo. Y cuando tenemos claro el objetivo, se hace más sencillo para nosotros transmitir. ¿Qué quiero que pase una vez se acabe la presentación? ¿Es el tiempo suficiente para presentar los temas de ideas que quiero abordar? Esto también está muy relacionado con lo del segundo resumen, que no vayamos a tener un derrotero muy grande de información para un poco tiempo. Tengo la credibilidad, validación necesaria para abordar el tema. No se trata de que uno tiene que ser el sensei, ¿sí? Pero se trata de que cuando uno adquiere una responsabilidad de transmitir información, si tiene alguna valencia, debe procurar llenarlo. También el equipo es súper importante y pasa que a uno le puede hacer una pregunta de la que uno en ese momento no tiene conocimiento. Tampoco, pues, gracias a Dios no nos lo sabemos todo porque este proceso de aprendizaje pues hubiera culminado y no es la idea. Entonces también es honesto decir, no tengo la información, déjame tu correo, déjame una preguntita por acá por el chat, o yo les mando un correo, inmediatamente la tenga, yo te comparto, ¿sí? Valido con un compañero que es experto en el tema, pueden pasar como muchas cosas, entonces procurar de ser muy responsables con la información que estamos transmitiendo, pero también ser honestos. No hay mejor excusa que la verdad. Cuando tú no conoces una información, mira, está muy buena la pregunta, gracias por compartir tus preguntas conmigo, permíteme valido la información y te doy información acertada, te ayudo a llegar a ella. Bueno, también tengo. ¿La idea que voy a presentar ya es conocida por mi audiencia o se trata de una nueva idea? Eso está relacionado en todo el tema de los conceptos básicos que hablamos. Yo debo hacer un recorrido de explicación de pronto un poco más largo para que ellos entiendan a dónde quiero llegar, o es un tema que es de fácil acceso pues para las personas. Confío en los recursos tecnológicos que tengo a disposición. Eso nos pasa porque ahora aquí pues estamos muy dados a que utilizamos Menti, utilizamos un YouTube, un Kahoot, diferentes herramientas donde la gente interactúa con uno. Hasta Zoom ya tiene la opción de que hago preguntas y veo cómo está mi audiencia. Entonces debo validar que ellos funcionen. Siempre que hay que hacer una validación previa. Que mi presentación esté bien, que yo pueda, que mi internet esté bien. Hay muchas cosas que se nos pueden salir de control, pero si yo, por ejemplo, sé que normalmente en donde estoy no tengo una buena conexión, debo buscar una forma pues de solucionar. Sí, porque esto es un tema también de responsabilidad. Hay personas al lado de allá que están esperando por este momento y sacaron su tiempo y yo adquirí un compromiso. Entonces, que funcione bien el Menti, hacer unas pruebas de calidad. Y la estética de mi presentación, la plantilla, la fuente, la paleta de colores, está de acuerdo con la idea y emoción que quiero transmitir. También equipo me parece muy chévere porque he aprendido en este tiempo que llevo realizando presentaciones más a detalle, que es el trabajo en el que estoy actualmente. Cada que tú entras a una compañía diferente, ¿sí? Independientemente si es una escuela pública, privada, si hacen zapatos, si hacen ropa, si solamente venden, si exportan, si traen de China, todas tienen su identidad, todos tienen los colores que los representan, el tipo de letra que los representa. Ustedes lo pueden ver en la que yo les estoy mostrando. Esta presentación tiene
el propósito o la imagen de EY impresa, entonces yo la debo respetar. Yo no me debo ir a otro tema, o más que respetar, es si yo quiero transmitir eso y estoy siendo una vocera de una compañía, pues procuro que mi imagen y la imagen de lo que estoy transmitiendo tengan esa planilla, tengan esa estructura. Bueno, equipo también que me parece muy importante. No es un discurso de ventas, es que yo hago las mejores presentaciones, nunca he tenido un problema con esto, las presentaciones les van a solucionar la vida, no es un tema muy honesto, no hay que venderse antes que darse. Las personas a medida que uno va dando la oratoria pueden decir, veo en Laura estas fortalezas y veo en Laura estos temas de mejora, ¿sí? Sin necesidad de que uno esté vendiéndose. Las vueltas son para los mensajeros. Hay que tener mucho cuidado también cuando estamos redondeando mucho en un tema, ¿cierto? Y repito, y repito, y repito. Y la actuación inspirada. La inspiración es como el amor. Si uno no lo busca, no lo encuentra. Lo que yo les decía, si le encontramos sentido a lo que estamos haciendo, eso fluye así, fluye. No tengo yo aquí que venir a actuar, como dice ahí, acerca de que esto a mí me corre por las venas. No, a mí se me presentó un reto, lo enfrenté y les quiero compartir porque me pareció chévere. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas tres cositas. Bueno, acá estaba pues lo de la línea argumental, del tema que nos apasiona. No tuvimos ningún voluntario, no hay ningún problema. Yo tengo muchas historias, se las voy contando. Bueno, acá hay unas claves de conexión. Uno a veces encuentra como esos stoppers, esas barreras que no le permiten a uno llegar al otro lado. Entonces, uno dice, güey, pucha, es que a mí me dan muchos nervios o pues me pongo muy nervioso cuando tengo que compartir información, cuando tengo que presentar. Pero ¿cómo les parece que los nervios son buenos? Porque es que eso te hace humano, te conecta. Obviamente existen personas que pues realmente tienen un tema de pánico escénico, ¿sí? Pero normalmente cuando tú te enfrentas y yo hoy tenía, cuando dije, pucha, ya vamos a empezar, tenía ese poquitico, esos nervios y toda la vida me ha pasado y me pareció muy chévere encontrar esto. Los nervios son buenos, pues somos humanos, nos ayudan a conectarnos y cuando uno ya se siente cómodo, ya suelta el tema. Mucho cuidado con el ego, moderar lo que me hace mal. También lo que decíamos, yo soy, yo hice. En realidad la presentación no se trata de todo en lo que tú eres magnífico, que estoy segura que sí lo eres, sino en cómo transmitir lo que has aprendido. Entonces también hay que tener mucho cuidado con este tema y también hacer reír, crea lazos. Cuando tú te traes a las personas y tienes esos comentarios o esos temas que les sacas una sonrisa, ahí empiezas también a traerlos. Entonces no es que vamos a hacer un chiste, sino como que sea muy genuino. Hay personas que fácilmente pueden hacer reír a las personas y hay otras personas que sencillamente pues no les interesa o no tienen esa característica. Entonces también encontré que hacer reír crea esos lazos. Cuando la presentación es así, chévere, es agradable, ¿cierto? No sé si han estado pasan mucho cuando uno está en clase, en reuniones, que estamos en un tema serio y alguien lanza un chiste y entonces todo el mundo se une, entonces eso crea esa relación. Sí, no es volver la presentación un chiste, pero tampoco volverla tan acartonada, que es que nos podemos salir del tema, no, ya muy genuino, participación. Bueno, hay que generar confianza en los espectadores, hay que hacer contacto visual, la sonrisa es súper importante porque tú transmites todo lo que estás pensando, entonces la sonrisa se vuelve importante y hacer pausas, ¿sí? Entonces tomarte tu tiempo cada que terminas un tema, ¿sí? O haces una actividad. Entonces, para que la gente también digiera como toda la información que viene absorbiendo. Entonces, estos tres temas ayudan a generar confianza. El poder de contar historias, que les contaba que
esta técnica me ha parecido muy, muy chévere. A mí me conecta con el que está, con el orador, por lo tanto, pues trato de aplicar todo lo que a uno le genere alguna sensación o le sirva, pues la idea es replicar. Entonces, cuando estoy buscando contar este tema de contar las historias, dicen que es una herramienta poderosa y efectiva porque es la forma natural en la que aprendemos. Cuando te cuentan cómo me pasó a mí o cómo normalmente ha pasado, eso ayuda, es la forma natural en la que aprendemos. Genera más empatía y menos tensión. Listo, quita la predisposición de la audiencia porque te empieza a conocer en un tema más, no lo digamos vulnerable, pero sí real. Entonces, cuando tú compartes esa parte de ti, hay personas a las que te acercas, hay personas con las que te acercas y hay personas con las que no. Y detalle y conclusión, que es el éxito de una historia. Cuando a uno una historia le gusta, uno dice, ¿y cómo habrá quedado? ¿Y qué le habrá pasado? Y entonces, ¿se murió Harry Potter o no se murió Harry Potter? Entonces, bueno, todas estas cosas. Entonces, esa conexión ayuda a que las personas estén en el momento, en el lugar, que es lo que queremos. Creo que tengo esta repetida. Bueno, hay que utilizar, acá empezamos a hablar de todas las ayudas visuales, ¿sí? ¿Para qué son las ayudas? Porque son el acompañamiento a todo lo que yo no puedo transmitir, ¿cierto? Con palabras o con movimientos. Entonces, son acompañantes a mis palabras. Por ejemplo, ahí les tengo un ejemplo. Nos ayudan a revelar, explicar, deleitar, a llegar más a detalle. Siempre las imágenes van a dar un doble clic, ¿sí? No es lo mismo yo decirle, entonces usted primero coge la harina, luego coge la leche, tercero coge la sal, luego mezcla en una olla la harina y la sal, y usted dice, pero ¿cuál era el primero? Me faltó. Así yo sencillamente le pongo los dibujitos, esta es la harina, esta es la cantidad, esta es la olla. Cuando yo digo olla, no se puede imaginar una olla grandísima, otra olla pequeña, la leche es descremada, semidescremada. Entonces, como que todos estos temas que pueden requerir mucho detalle y que una imagen puede facilitarlo, entonces ahí es donde las usamos. Ahí les estoy mostrando, por ejemplo, el ejemplo de ternura y desagrado. Si uno dice ternura, piensa en algo, si uno dice desagrado también, pero cuando usted lo ve, le genera esa emoción. Usted, pues yo veo ese perrito y digo, "Ah", y veo ese baño y digo, guácala. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, aquellas cosas que consideremos que en la parte, usando las palabras, no van a ser tan efectivas, se pone la imagen y le ayuda a su a su speech, a su oratoria, a su presentación, ¿cierto? Y ayuda también sobre todo al espectador, a que se conecte y a que entienda usted a dónde lo quiere llevar. Listo, chicos. Esto era lo que tenía para compartirles por hoy. Traté de tomar los temas que me parecen más relevantes. No sé si tienen alguna duda, pregunta de lo que les conté. Hola, ¿me escuchas? Y Liliana, te Sí. escucho. Muchas gracias por la charla. Y no sé, digamos, ¿tú qué me recomendarías? Yo estudio medicina y pues generalmente los temas a tratar en una presentación son, digamos, como un poco más técnicos y algunos son, digamos, como temas difíciles como en temas de salud mental o pacientes con algún tipo de vulnerabilidad o discapacidad. ¿Tú qué me recomendarías para tratar como esos temas difíciles? Bueno, sí, cuando tenemos temas muy técnicos que requieren un doble clic, la estrategia que yo he utilizado, Liliana, es tener documentación adicional. Es decir, entonces lo voy a llevar como al tema que yo, pues al tema que para mí es más sencillo para poderte explicar. Entonces yo te quiero decir que tú para hacer un proyecto necesitas hacer 5 pasos y cada uno de los pasos adentro tienen otros 30 pasos, ¿sí? Entonces tú puedes hacer una matriz que facilite la identificación de cada uno de los pasos y cada uno de los temas.
pero de pronto entrar a cada uno de los temas requiera otra sesión o otro documento. Entonces, yo te diría que fueras como específica y que hicieras el doble resumen. ¿Sí? Yo, como lo que llamamos mapas mentales. Trata de lo general a lo particular, pero siempre lo que vas a exponer debe ser, o lo que la gente va a ver debe ser muy específico, porque si tú llenas una diapositiva de letras, yo te aseguro que ellos no van a leerlo todo o probablemente no lo van a entender o se van a cansar. Entonces mi recomendación siempre es utiliza matrices o utiliza gráficos, ¿sí? No sé, en esos temas de salud mental se ve que el 75% de las personas son las que más tienen este, no sé si sea padecimiento, me disculpas ahí. Cuando ellos ven ese número 75 dicen, ay, ¿eso qué significa? Entonces tú puedes tener más abajo unas viñetas que hagan el resumen de ese 75 sin entrar a detalle que es cada uno. Ya tú puedes, es muy normal tener un link debajo de la presentación para encontrar más información. Entonces yo te recomiendo que esos temas, para que no vuelvan tan pesados, usa imágenes, ejemplos o temas muy puntuales que los conecten. Ay, pucha, mira, ¿cómo así que el dolor de cabeza pasa eso? ¿Sí? Lo que a ti te genere esa sensación, ten por seguro que se lo va a generar a la audiencia. Entonces yo te diría así muy concisa y siempre, si necesitamos más información, si tú la tienes, se la compartes, si no, con todo gusto les adjunté estos links de cada uno de los temas para que entren más a detalle. Listo, Lau. Veo acá en el chat que hay, Jennifer pregunta que si nos recomiendas, porfa, alguna herramienta que sea práctica para hacer presentaciones. Bueno, eso es como los gustos y los colores. Sí, tengo gente que recomienda PowerPoint, tengo personas que no, tengo personas que recomiendan Platzi y otros que no. Te voy a mostrar, sí, tengo por acá, parejita. Recomendación sería, valídalas todas, a ver cuál te gusta más. Tenemos PowerPoint, Google también tiene en su paleta de temas para hacer Prezi y Canva. Prezi, no, Prezi porque no tiene T. No sé si quieren que se las escriba en el chat. Y también tengo por aquí un tema, una página que se llama Slides Go. Se los voy a escribir en el chat. Yo, es que no sé. Ah, ya lo vi por acá. Go, que tiene bancos de plantillas, que nos ayuda. Tiene para todos los colores y sabores. Listo, si es de comida, si es deporte, y les ayuda, ahí les comparto. Yo lo uso muy constantemente, nos ayuda. Listo, tenemos más, Sofi. Sí, Lau. Lili Rodríguez nos pregunta que si la técnica de storytelling, ¿cómo podría aplicarse a entrevistas? Ah, bueno, yo les conté que pues la entrevista que tuve, les conté pues lo de los panfletos. Todo esto se vuelve muy genuino. He aprendido que cuando uno está en una entrevista no tiene que ser, Laura, pues ellos dicen, normalmente le dicen a uno, cuéntanos de ti. Ellos se están dando la opción de que tú sencillamente leas o lo digas muy textual o cuentes. Yo soy Laura Jaramillo, soy una persona muy alegre, o me considero una persona positiva. Me di cuenta en la pandemia, cuando me sentía como cansada ya de trabajar, que me gustaba, que estaba empezando a sentir una empatía por pintar. Apareció todo este tema, no sé si se acuerdan, de que uno podía pintar por colores. Alguien le hacía a uno casi que el favor a los que no dibujamos. Entonces nos entregaban, yo les mandaba la foto de mi perro, ellos me lo mandaban en blanco, le ponían números, es que colores números, el 1, el 2, el 3, el 1 era el blanco, el 2 era el gris, el 3 era el verde. Entonces yo yo solamente tenía que seguir eso y me ayudó a desestresarme y encontré que ese era mi hobby. Entonces mira que cuando ellos te abren la puerta y tú sencillamente
contando una historia que es real, les estás diciendo que tu hobby es pintar, ¿sí? Cuando tú dices, no, entonces a mí me gusta mucho ir al gimnasio todos los días, me apasiona porque me desconecta, y entonces sé que después de que voy a salir del gimnasio me voy a comer una ensalada de frutas. Entonces ahí, inevitablemente, sin decir que eres disciplinada, Laura es positiva, disciplinada, respetuosa, tolerante, estás diciendo es una persona que todos los días va al gimnasio, desarrolla una disciplina que no tiene como el resto. Entonces, en la entrevista yo te diría, y cuando estás haciendo la presentación, esto explica súper bien, cuando te hago una pregunta, mira que mi ejemplo fue contarte una historia de cómo yo solucioné una situación de la vida. Ok, perfecto, gracias Lau. Veo que Angie Paola tiene la mano levantada, entonces yo creo, Angie, si puedes abrir tu micrófono, adelante. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por esta presentación, Laura. Pues mi pregunta es referente cuando tú hablabas de tocar ciertos temas que pueden como no simpatizar entre las personas que están en una presentación, en un tema específico. Yo coloco como ejemplo cuando uno hace comparaciones de los trabajos de ciertas personas, pero no se nombra a esas personas, sino solamente los ejemplos de cómo no se debe hacer y cómo se debe hacer. Digamos, ¿cuál sería como el método o la forma de darle esa información a esas personas para que primero no se afecten como de que, me mostraron un ejemplo por parte mía sabiendo que no estamos viendo nombres, y dos, pues para llegar al objetivo de la información, que es que ellos entiendan cuál es el tema a mejorar o la lección aprendida y demás. Entonces, ¿qué forma podríamos hacer eso al momento de hacer comparación? Bueno, nosotros acá en Igual utilizamos varios temas. A ver, primero, cuando tú estás transmitiendo una información, nadie te está preguntando de dónde la estás sacando, ¿sí? Entonces yo te diría, busca una ayuda bibliográfica. Considero que todo está inventado, ¿sí? No sé, vamos a hablar de que hay personas, no sé, que utilizan el celular durante el trabajo. Yo creo que si buscamos, está bien utilizar el celular durante el trabajo, vas a encontrar un estudio o alguien que hizo un análisis y se dio cuenta que las personas que utilizan el celular durante el trabajo son menos efectivas. Entonces yo te diría que le des la vuelta a cómo las cosas positivas ayudan al trabajo y cómo las cosas que quieren mostrar que no te gustan no ayudan tanto. No sé, si es una encuesta, que sea algo más general, que no sea algo tan particular, o sino que sean ejemplos, no recomendaciones puntuales de lo que tú, o sea, encuentra un soporte que ayude a que transmita la información que tú quieres dar. Por ejemplo, a mí me gustó mucho, creo que ahora en la pandemia nos volvimos muy multitask, ¿sí? Yo estuve en una presentación de una persona que me dijo, cuando tú estás haciendo un trabajo y te cambias la pantalla o coges el celular, estás haciendo el 75% efectivo, ¿sí? O sea, ya perdiste ese 25% de concentración. Cuando haces otra cosa adicional, ya vas en el 50%. Entonces, mira que a mí no me dijeron, es que hay personas que todo el día están pegados del celular trabajando, sino que me dicen, cuando tú no haces, o sea, cuando tú empiezas a variar entre temas, primero, tu trabajo no es tan efectivo, o sea, te vas a demorar más tiempo haciéndolo, porque al final lo vas a entregar. Pero lo que a mí más me tocó, Angie, es que me dijeron, eso es malo para tu cerebro. Entonces, cuando a mí me dicen, es que el multitask es malo para tu cerebro, yo me quiero mucho, yo quiero tener una vejez maravillosa, ¿cómo no lo voy a hacer por mí? Entonces, mira que cuando no nos dijeron, es que nos dimos cuenta que está bajando la efectividad de las personas porque están haciendo multitask, o es que estamos en la reunión y la gente está pegada al celular, sino que sencillamente encuentran una justificación de por qué no se debería hacer eso, que apoye la compañía, porque tú tienes un compromiso con la compañía y adicional que te toca como persona, creo que mueves otras fibras. Entonces yo te diría, trata de dar la misma información,
buscando una base que soporte por qué eso está correcto o está incorrecto. Puede ser sencillamente en el manual de vestir de la empresa, no se pueden utilizar minifaldas, hay que respetar las reglas de equipo. ¿Sí? Leamos el manual leamos el manual completo, no solamente las minifaldas, porque todos vamos a saber quién va a minifalda, sino equipo. Es importante que recordemos que tenemos un manual. Acordémonos que el manual tiene estas prohibiciones: no tenis, no jeans rotos, no minifaldas. Sería mi recomendación desde la experiencia. Vale, gracias. Vale, Lau, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? No, veo que no. Entonces, bueno, nada, en ese caso, muchísimas gracias a todos una vez más por asistir. No olviden llenar el formato de asistencia que envió Mercedes por el chat para que lo diligencien antes de que se vayan. Y Lau, muchísimas gracias entonces a ti por tu presentación y bueno, esperamos que les sirva muchísimo a todos estos tips que nos diste y nada, pues que estén entonces muy bien y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Laura. Cuídense Gracias. mucho, con mucho amor. Chao. Que les sirva. Hasta pronto, gracias. Chao, que estén muy bien.